a Justicia TV Noticias. Les saluda Liliana Choi y estos son los titulares. Poder Judicial recalca que empleadas del hogar tienen derecho a descanso vacacional y a recibir una gratificación. Recordó que incumplimiento de leyes laborales pueden ser comunicadas a SUNAFIL o denunciadas ante el Poder Judicial. Hoy, en casos que hicieron historia, la sentencia a los responsables de la fuga de Vladimiro Montesinos en el velero Carisma. Poder Judicial analizó apelación de prisión preventiva para Loiber Pérez Galarza, alias el patrón del Altiplano, acusado de ser uno de los principales cabecillas del narcotráfico boliviano que operaba en Perú. Bien, vamos ahora con el desarrollo de la información. Las bandas de extorsionadores continúan generando zozobra en la población. En Trujillo, delincuentes dispararon contra los asistentes a la inauguración de una cevichería, hiriendo a 5 personas. Ellos dejaron una carta indicando que atacaron el local porque el propietario del negocio se negó a pagar cupos. Varios disparos generaron el pavor entre los comensales que se encontraban en plena celebración. Unos delincuentes dispararon a quemarropa contra los asistentes durante la inauguración de una cevichería en el distrito del Porvenir en Trujillo. Según testigos, 2 sujetos llegaron a bordo de una moto lineal para atacar a sus víctimas, quienes, presas del miedo, trataron de ponerse a buen recaudo, pero fue inevitable. La balacera dejó 5 heridos, 1 de gravedad y 4 en estado reservado. Yo escuché de arriba, escuché que tiene un balazo, que estaban bailando, yo sí lo miré, estaban bailando, tomando cerveza, estaban bailando. Lo escuché de arriba de mi casilla y vivo acá. ¿La inauguración ha sido de local el día de hoy? Sí, ayer ha sido. ¿Asustado usted por Yo me asusté, señor, yo tengo mi hijito ahí, le dije que no salga, pero puede caer a él, un balazo, me da miedo, me asusté. Todo parece indicar que el atentado se habría dado por una extorsión a los propietarios del restaurante. Al día siguiente de este suceso se encontró una carta en el local donde le exigían al dueño la suma de 50.000 soles para no atentar contra su vida. La policía y las autoridades locales vienen desplegando unidades especializadas para continuar con las investigaciones y capturar a estos sujetos que pertenecerían a bandas criminales dedicadas al secuestro y la extorsión en la zona norte del país. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, en la región La Libertad operan alrededor de 6 bandas criminales, las cuales se dedican a los delitos del cobro de cupos, sicariato, minería ilegal y secuestro, este último realizado principalmente por los pulpos. En lo que va del 2024, se han registrado 26 asesinatos, más de 60 extorsiones y un secuestro en toda La Libertad. El escenario principal es la provincia de Trujillo, seguida de Pacasmayo y Virú. Loiber Pérez Galarza, conocido como el patrón del Altiplano, es, según la policía y la fiscalía, uno de los más grandes cabecillas del narcotráfico boliviano y está siendo procesado en el Perú. Hoy, el Poder Judicial analizó la apelación que ha formulado a la detención preventiva en su contra. Veamos los detalles en la audiencia. Cambiaron las comidas, reuniones en buenos restaurantes y hoteles por las frías paredes de una celda. La quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional evaluó la apelación de prisión preventiva impuesta a Loiber Pérez Galarza, conocido como el patrón del Altiplano, su esposa alias Barbie y otros por el delito de tráfico ilícito de drogas como organización criminal. Loiber Pérez Galarza y su pareja de nacionalidad brasilera, Laura Salinas, vienen cumpliendo una prisión preventiva luego de ser capturados en un lujoso hotel Miraflorino. En aquella intervención, la policía también capturó al hermano de Galarza en Piura, quien fue encontrado con un cargamento valorizado en más de $12 millones. Este clan familiar dedicado al tráfico ilícito de drogas con alcance internacional estaba compuesto por bolivianos y peruanos que operaban no solo en Perú y Bolivia, sino también en Panamá y otros países de Europa. Este sería su destino final. Luego de un arduo trabajo de investigación por parte de agentes de la Dirección Antidrogas, esta organización criminal fue capturada y puesta a disposición de las autoridades judiciales, quienes ahora evalúan si cada uno de estos detenidos pueden o no seguir su proceso en la cárcel. Recordemos que durante la detención, el patrón del Altiplano trató de desvincular a su esposa Laura Salinas Valenzuela, alias Barbie, de toda culpa. Mi esposa es mi esposa, ¿no? Ella, si yo me dedico a hacer estas cosas, soy yo, ¿no? Sí, señor, Pero mi esposa no tiene nada que ver, o sea. Claro, señor.
Hoy en la evaluación de apelación de prisión preventiva, Laura Salinas también trató de defender su inocencia, pero esta vez sola. Con lágrimas clamó al juzgado por su libertad. Soy inocente de todo lo que me están acusando. No pertenezco a ninguna organización criminal. Soy madre de 2 hijos, uno de ellos tiene problemas de salud. Siempre he estado en mi casa, con mi hijo. Loiber Pérez Galarza también hizo su descargo sobre la acusación de la Fiscalía y defendió una vez más a su esposa durante esta diligencia. Pero ¿por qué hay tantas mentiras, tantas sandeces, como se dice? ¿Se quieren ensañar conmigo? Yo le dije a mi abogado, ahora con la Fiscalía quiero declarar porque mi esposa es inocente. Yo sé lo que yo sé. Para el Ministerio Público, Omar, su esposa, su hermano Hilarión, alias Tito, y otras personas de su entorno más cercano formaban una red criminal de narcotraficantes que enviaba droga desde el Perú hacia la ciudad de Rotterdam, en Países Bajos. En los próximos días, el juzgado finalmente emitirá su resolución a las casillas correspondientes, donde conoceremos si esta organización criminal, como lo llama la Fiscalía, seguirá llevando su proceso desde los oscuros cuartos de una cárcel. El Poder Judicial desestimó una tutela de derechos planteada por el expresidente Pedro Castillo, por la cual solicitaba el archivamiento del proceso que se le sigue por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró improcedente la tutela de derechos presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones, mediante la cual solicitaba el sobreseimiento de la investigación por el delito de rebelión y su inmediata excarcelación del penal de Barbadillo. Castillo Terrones argumentó la presunta vulneración al debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia, tras cuestionar el acta de intervención policial de su detención el 7 de diciembre de 2022, indicando que no se le comunicaron los hechos y delitos atribuidos y que su detención no se configura en el marco jurídico de la flagrancia. Sin embargo, el juez Juan Carlos Checley advirtió en su resolución que la detención policial y la detención judicial preliminar ya se cumplieron y no es pertinente para revertir los alcances de una medida de 18 meses de prisión preventiva con la tutela de derechos. Como se recuerda, en la audiencia pública del 8 de diciembre de 2022, Castillo Terrones, en presencia de su entonces abogado Aníbal Torres, reconoció que tras ser detenido en flagrancia por la policía, se le comunicaron los cargos que tuvo asistencia de su abogado, que fue advertido que podía abstenerse de declarar, por lo que se declaró la legalidad de la detención policial. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria concluye que existen vías específicas en el ordenamiento jurídico peruano para efectuar dichos pedidos, sobreseimiento de la causa y el fin de la prisión preventiva, y además porque los argumentos que se invocan como sustento fueron planteados anteriormente de manera reiterada y ya fueron desestimados. Castillo Terrones, a través de sus abogados, ha presentado anteriormente tutelas de derechos planteando los mismos cuestionamientos en agosto y septiembre de 2023. Asimismo, este año, el 25 de enero, la defensa de Castillo Terrones solicitó declarar nulos estos cuestionamientos. Sin embargo, la declaración de legalidad de la detención judicial en flagrancia ha quedado firme mediante resolución emitida en última y definitiva instancia por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Hugo Chávez, exgerente de Petroperú, tendrá que cumplir reglas de conducta dentro de la comparecencia con restricciones que le dictó el Juzgado de Investigación Preparatoria en su proceso por delito de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Lima. Dentro de estas normas, el procesado tiene prohibido ausentarse del lugar donde reside sin una autorización del juzgado. Tampoco puede abandonar el país por 36 meses y además no podrá comunicarse con sus coimputados. Chávez, quien fue funcionario de Petroperú en el gobierno de Pedro Castillo, es investigado por el delito de colusión agravada en organización criminal, tráfico de influencias y delito de lavado de activos en agravio del Estado. El Ministerio Público apeló la decisión del tribunal.
El Poder Judicial resaltó que las trabajadoras del hogar tienen derecho a recibir gratificación, descansos vacacionales y feriados. El juez Miguel Ángel Díaz señaló que el incumplimiento de las leyes laborales pueden ser comunicadas a SUNAFIL o denunciadas ante el Poder Judicial. A nivel internacional deberíamos iniciar con el convenio 189 de la OIT, en el cual trata sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, ¿no? A nivel legislativo o legislación interna tenemos la ley 31.047 y su reglamento, el decreto supremo 009-2021 TR. El juez superior Miguel Ángel Díaz Cañote de la Corte Superior de Justicia de Lima Este enfatizó la importancia de acatar las leyes laborales para proteger los derechos de las trabajadoras del hogar. A nivel de la nueva ley, la 31.047, se ha ido buscando, como se ha señalado, ir acercándose a mejoras remunerativas, a equiparar la situación de las trabajadoras y trabajadores del hogar a la situación de los trabajadores de la actividad privada. La norma además señala que el contrato debe ser necesariamente por escrito y puede ser a plazo indeterminado o plazo fijo, y exige que los contratos sean registrados en la plataforma del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Por ejemplo, tengan la posibilidad de acceder a una remuneración mínima vital, por lo menos como base. No significa que en todos los casos esa sea siempre la remuneración, sino que inclusive podría ser mayor. También el acceso a una gratificación, a la compensación por tiempo de servicios, a la posibilidad de tener los descansos vacacional y feriados. Sin embargo, lamentó la persistente informalidad en las labores domésticas, señalando que la ley reconoce la relación laboral incluso en ausencia de un contrato formal, estableciendo la duración indeterminada de la misma. Una de las principales modificaciones y reconocimientos en búsqueda de que este régimen especial forme ya parte de un régimen general es precisamente la posibilidad de estar sujeto a la cobertura en salud. Además, mencionó la posibilidad de acudir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, para realizar sus reclamos en caso de incumplimiento de la ley por parte del empleador. Muchas trabajadoras o trabajadores no hacen las denuncias por temor, de alguna manera, por alguna situación que las incomoda, los puede incomodar más adelante. Se maneja a diciembre del año pasado, del 2023, alrededor de 1.322 denuncias, de las cuales el 50% de ellas, fíjense la importancia de la virtualidad, han sido a través de ese canal, de forma virtual. Sin embargo, aún considero que esa cifra no representa lo que verdaderamente está sucediendo. Díaz Cañote advirtió sobre la persistente desigualdad en esta relación laboral y la falta de difusión adecuada de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar y destacó la importancia de equiparar sus derechos con estándares internacionales. Y hoy regresa nuestro segmento Casos que hicieron historia. Esta vez les recordaremos la sentencia que se dictó a las autoridades y cómplices de Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial, por ayudarlo en su fuga del país en el año 2000 a través del velero Carisma, una fuga de película. La juez Inés Tello de Ñeco nos relata los entretelones de este juicio y cómo los magistrados peruanos tuvieron que hacer frente a presiones y amenazas para sacar adelante este proceso y demostrar a la ciudadanía que nadie está por encima de la ley. Un hermoso velero cruzaba el año 2000 el Océano Pacífico rumbo a uno de los lugares más hermosos del planeta, las Islas Galápagos en Ecuador. Pero dentro de esa embarcación iba un personaje que había montado un escape de película, Vladimiro Montesinos. Era la gran fuga que cerraba una oscura novela llena de intrigas, asesinatos y corrupción que el ex asesor del CIN había montado en el Perú durante una década.
Realmente era una novela, toda cómo se planifica, quiénes intervienen. Lo triste es que las más altas autoridades del país conocían estos hechos. Hagamos un viaje al pasado hasta el 2003, cuando la justicia peruana puso en el banquillo de los acusados a altas autoridades que ayudaron a Montesinos a huir del país. El caos invade Bagdad y en medio de este... To be the governor for the people. I want to represent everybody. Como tal se les impone a Villanueva Ruesta 15 años de pena privativa de la libertad efectiva. Debemos revisar nuestra historia. Yo creo que el mensaje que tenemos que dar a la juventud, a los niños, es que en el país hay valores. El Estado hay que cuidar. Somos nosotros. El Estado somos nosotros. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que tener principios, tenemos que tener valores. Hay que mirarnos en el otro, porque todo ese dinero de corrupción que se perdió afectó a los más pobres de este país. Pero el comienzo del fin de Montesinos fue el 14 de septiembre de 2000, cuando la prensa difundió el video donde se le observa entregando $15.000 al congresista Alberto Curi en la salita del CIN. Los peruanos veían al hombre más poderoso del Perú cometiendo un delito en una transmisión en vivo, lo que anunciaba la caída del régimen de Alberto Fujimori. Fujimori no podía encubrir más a su ex asesor y con su anuencia, Montesinos viaja a Panamá buscando un asilo político que no se logró. Frustrada una solución diplomática para la salida del país de Montesinos, ese tuvo que regresar al Perú con protección militar. Montesinos tenía en su poder maletas con videos y documentos que quitaban el sueño de Fujimori. Fujimori ordena que Montesinos se esconda en un lugar que él había coordinado, pero el ex asesor de inteligencia huele la traición de su antiguo socio. Según Villanueva Ruesta, el mismo presidente Fujimori lo llama y le confirma y le dice que le den la protección, pero la orden era que le buscaran el alojamiento, que Montesinos no acepta. Él de Pisco, con su gente, que todavía le era leal, decide venirse y vienen a San Borja, a una casa de la señora Pinchi Pinchi. Al no ubicar a Montesinos, Fujimori entra en desesperación y ordena la captura de su hombre de confianza, el coronel del ejército Roberto Guamán Azcurra, y comienza un frenético operativo de búsqueda. Pero Montesinos ya tenía un plan perfecto para huir. Lo haría por mar con el velero Carisma, de propiedad del empresario José Lisier Corbeto. No figuraba en la lista de pasajeros y la nave zarpó del Callao, indicando que iba a una regata en Ecuador. Tras una semana de navegación, el Carisma lleva a Montesinos a las Islas Galápagos. Ahí sus cómplices le entregan pasaportes falsos y en otro velero de nombre Velero del Sur llega a Costa Rica, a la paradisíaca isla de Cocos. Posteriormente, tras pasar por Aruba, llega a Venezuela. La policía, había gente del gobierno venezolano, de en ese tiempo el señor Chávez, que lo reciben y le dan protección hasta que llega el momento en que Chávez dice no quiero saber nada. Decían ellos que comienza a ser extorsionado, a pedirle dinero y finalmente pues sale, ¿no? Y lo entregan, lo capturan. En Venezuela, Montesinos había comenzado sus intentos de cambiar de fisonomía. Se dice también que se hizo una cirugía, creo, allá. Eso es lo que ella dice. Esta señora Mejía dice que llegan. Ahí es donde ella dice, no, se refrescó. Entonces nos generó un poco, refrescarse, ¿qué refrescarse? No dice, se hizo una cirugía. En esta foto inédita, vemos a Montesinos tras ser capturado en Venezuela y antes de abordar el avión que lo regresaría al Perú. Su caída también significó la caída de decenas de sus cómplices, entre ellos aquellos que lo ayudaron a escapar. Audiencia pública en el proceso número 08-2001 de trámite ordinario, seguido contra José Guillermo Villanueva Ruesta, Manuel Aybar Marca o Manuel Jesús Aybar Marca o Manuel Jesús Aybar Marca, en agravio del Estado. La jueza Inés Tello de Ñeco integró el tribunal que juzgó a los cómplices en la fuga de Montesinos, junto a los magistrados Inés Villabonilla, que presidió el tribunal, y Roberto Baranderán como director de debates.
Fueron procesados el general José Villanueva Ruesta, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el coronel de la Policía Manuel Aybar Marca, el coronel del Ejército Roberto Guamán Azcurra, el ex congresista Antonio Palomo Orofice, el empresario Lisier Corbeto y 2 guardaespaldas de Montesinos. Además, el empresario Juan Valencia Rosas y su esposa Nelly Tobar Mendívil por encubrir a Montesinos en su casa previa a la fuga, así como otras 3 mujeres que le brindaron apoyo durante el viaje. Se juntó un tribunal, en el caso de usted, la doctora la Inés Villa y el doctor Adrián Arán, que eran considerados incorruptibles. Y era como un mensaje de decir, con ellos no vas a poder, así que ¿usted sintió también ese respaldo ciudadano? Y yo sí sentí el apoyo ciudadano, lo sentí en muchas formas. Iba en ese momento a una tienda o a un restaurante y me reconocía, me decía, doctora, qué bien, y eso te reconforta. Inés Tello de Ñeco recuerda que pese a la caída del régimen de Fujimori y Montesinos, aún tenían poder y buscaron frustrar sus juicios y amenazarlos. Nos hemos enterado de que van a atentar contra ustedes. Entonces la respuesta de que estábamos allí fue, nosotros vamos porque la seguridad es responsabilidad de ustedes. Y esa fue la respuesta que le dio la doctora Villa. Le dijo, nosotros vamos, el juicio se instala y si nos pasa algo es responsabilidad de ustedes. Y fuimos. Y si no enfrentamos es lo peor que puede suceder, retroceder. Porque si tú retrocedes, dejabas que la mafia impida los juzgamientos. Pese a estar detenidos, los acusados se mostraban soberbios. Hasta cierto punto, un comportamiento altanero, malcriado de los procesados. Se sentían que todavía estaban en el poder, ¿no? Y ¿sabe qué? Ese machismo, ¿no? Éramos 2 mujeres y un varón, el señor Barandiarán. Pero entendieron que con nosotros no nos iban a amedrentar. Cuando no pudieron boicotear sus juicios con amenazas, intentaron hacer lo que habían hecho muchos años, corromper. Algo que nunca funciona cuando tienes jueces con valores. Intentaron corromper, hacer... Ya, entonces mi papá, yo le comentaba, y mi papá siempre me decía, Inés, el dinero tiene mucho poder, hay que cuidarse mucho. Vender justicia, vender tu conciencia, yo no podría dormir tranquila. Yo soy católica, y si soy católica tengo que actuar de acuerdo a mis principios, si no sería pues una persona sin valores, un hipócrita, no. En diciembre del 2003, la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima dictó sentencia e impuso penas de cárcel efectiva a los cómplices de Montesinos en su fuga. A Villanueva Ruesta, 15 años de pena privativa de la libertad efectiva. A Aybar Marca o Aybar Marca, 15 años de pena privativa de la libertad efectiva. A Guamán Azcurra, 15 años de pena privativa de la libertad efectiva. A Valencia Rosas, 15 años de pena privativa de la libertad efectiva. A Palomo Orofice, 13 años de pena privativa de la libertad efectiva. A Lisier Corbeto, 6 años de pena privativa de la libertad efectiva. A Mejía Guzmán, 6 años de pena privativa de la libertad efectiva. En febrero del 2005, la Corte Suprema confirmó la culpabilidad de José Villanueva Ruesta y el resto de sentenciados por la fuga de Montesinos, aunque redujo la pena de 15 a 8 años de cárcel para los principales implicados. Más allá del tiempo de prisión impuesta a los acusados, el mensaje era claro, que nadie está por encima de la ley. Para la doctora Inés Tello, el actuar correctamente era una forma de demostrar al país, pero también a los suyos, el enorme valor que tiene siempre hacer lo correcto. De mi vida es mi padre, que siempre me dijo, cuida mucho tu nombre, cuídate. Y ten muy presente, desde niño siempre nos enseñó a ser honestos, a ser justos, ¿no? Y mi padre me seguía y me decía, muy bien, muy bien. Me daba todos apoyo en mi casa, mis hermanos, mi esposo, mis hijos. Mis hijos estaban chicos, pero se sentían satisfechos de lo que su madre hacía. Y hasta ahora saben que su madre es una mujer honesta, que su madre no se corrompe. ¿Y qué le diría usted a su papá? Papá, le hice lo que me enseñaste. La sentencia del llamado caso Velero Carisma no solo puso fin a un caso de corrupción, sino que demostró que el bien siempre vencerá al mal, que la justicia es un arma valiosa que debemos inculcar a nuestros hijos, aquellos que con sus actos la mantendrán viva, porque ser justo es una forma de honrar a los que nos educaron en el buen camino y hacer patria.
Bien, nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con Justicia TV Noticias. Continuamos en Justicia TV. Les contamos que el Poder Judicial ordenó 15 días de detención preliminar contra 5 presuntos asesinos del líder indígena Quinto Inuma Alvarado en la región de San Martín. Los detenidos fueron identificados como Yerli Saboya, Julio Barbarán y Limber Ríos. Los 3 fueron capturados en la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayacu. Otras 2 detenciones se produjeron en Tarapoto, incluyendo al teniente gobernador del pueblo, Segundo Ramírez. La tesis fiscal es que Quinto Inuma fue asesinado por denunciar grupos dedicados a la tala ilegal de madera y a la siembra de hoja de coca. En la Corte Superior de Ancash se inauguró una moderna sede que albergará a los juzgados de los módulos de protección y sanción penal de Caraz. Estos órganos jurisdiccionales atenderán demandas de mujeres y víctimas de la violencia. En una ceremonia encabezada por la jueza suprema doctora Elvia Barrios Alvarado y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, doctor Marcial Quinto Gomero, se inauguró los ambientes destinados a los juzgados de familia y penales en los módulos de protección y sanción penal en Caraz, Huaylas. La doctora Barrios Alvarado resaltó la importancia de este local para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia, asegurando una respuesta efectiva por parte del sistema de justicia. Jueces, personal jurisdiccional y administrativo, sino también es una mirada de respeto y de atención al justiciable, porque el justiciable merece tener un local adecuado en donde pueda ser atendido con respeto y dignidad. El magistrado Quinto Gomero enfatizó que esta obra en su primera etapa incluye un espacio especializado para el juzgado de familia, salas de audiencias, lectura, usos múltiples, una cámara Gesell, entre otros. Las gestiones que hizo la presidencia conjuntamente con los funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Ancash, ante el programa SNEG que encabeza nuestra distinguida y destacada magistrada doctora Elvia Barrios, hacemos realidad esta obra tan importante para la zona de Huaylas. Tras la ceremonia, se develó una placa conmemorativa y se realizó un recorrido por cada uno de los espacios de la edificación que marca un hito en la infraestructura judicial de la región. La ceremonia contó con la presencia de magistrados, autoridades locales y representantes de GIZ alemana, destacando el compromiso conjunto para fortalecer el acceso a la justicia en la comunidad. Lenny Fernández de la Corte Superior de Justicia de Arequipa nos informa sobre la prisión preventiva dictada a un investigado por el delito de tocamientos indebidos a 2 menores de edad. Veamos. Gracias por el pase. Informarles que la jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos asociados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de Cerro Colorado, Rosa Herrera, ordenó 9 meses de prisión preventiva en contra de Fernando Vera Mamani, quien es procesado por presuntamente agredir sexualmente a 2 menores de edad. Los hechos, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, se perpetraron el pasado 31 de enero. La primera víctima, de 13 años, se dirigía a su colegio Libertadores de América en el sector de Río Seco cuando fue interceptada por el imputado y le habría realizado tocamientos en sus partes íntimas. Ante los gritos de la menor, el sujeto huyó del lugar. Minutos después, a 2 cuadras del mismo colegio, otra adolescente de 14 años fue interceptada por el mismo sujeto para presuntamente hacer lo propio. Uno de los vecinos le reclamó el accionar a Vera Mamani. Cuando este quiso huir, resbaló y se golpeó la cabeza, logrando ser detenido por la policía. La jueza, luego de escuchar los argumentos
de las partes, consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con la presunta comisión del delito contra la libertad sexual. Además, al verificar que el procesado carece de arraigos de calidad que aseguren su presencia durante las pesquisas y la gravedad de la pena a imponerse, se dispuso una prisión preventiva de 9 meses. Por estos considerandos, finalmente se resuelve declarar fundado el pedido de prisión preventiva formulado por la representante del Ministerio Público en contra de Fernando Aldo Vera Mamani como presunto autor de la comisión del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos previsto en el primer y tercer párrafo del artículo 176 del Código Penal en agravio de la menor de iniciales VCH en concurso real por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores. Para Justicia TV desde la Ciudad Blanca de Arequipa, Leni Fernández. Patricia Gutiérrez de la Corte Superior de Justicia de Puno nos informa sobre la entrega de equipos para los módulos de familia y laboral de esta instancia judicial. Adelante, Patricia, con tu despacho. Muchas gracias por el pase. Con el objetivo de seguir brindando una administración de justicia cada vez más eficiente, célere, oportuna y de calidad, la Corte Superior de Justicia de Puno realizó la entrega de bienes y equipos informáticos destinados al módulo de familia, módulo laboral y la sala laboral de este distrito judicial. En primera instancia, el licenciado Edgar Machaca Ceballos, jefe de la Unidad de Administración y Finanzas del Poder Judicial en Puno, hizo el informe de gestión de equipamiento concerniente a las especificaciones técnicas, cantidades y montos que son valorizados en más de 381.006 soles. Seguidamente, la gerente de Administración Distrital, abogada Elena Yaciquispe, realizó la entrega de bienes al doctor José Alfredo Pineda González, juez del primer juzgado de familia subespecializado en violencia, ley número 3364 en Puno. Asimismo, al doctor Raúl Castillo Solórzano, relator de la sala laboral de esta corte, en representación de los jueces superiores. De igual forma, al ingeniero Alfredo Pablo Ticora Umpiri, administrador del módulo laboral. Ellos recibieron computadoras con todos sus componentes básicos, fotocopiadoras e impresoras, proyectores, televisores, pantallas ECRAM, sillones y entre otros bienes. Desde la Corte Superior de Justicia de Puno, Patricia Gutiérrez para Justicia TV. El Poder Judicial, a través de la Sala de Apelaciones de Huánuco, sentenció a 6 y 8 años de cárcel a Kevin Rojas, de 19 años, y José Serafín Espinosa, de 23. Ellos fueron encontrados culpables del delito de hurto agravado y receptación. Los sentenciados se dedicaban en Huánuco al robo de motos y actuaban en complicidad con una menor de edad. Y ahora tenemos un despacho de nuestro colega Ronald Santana de la Corte Superior de Junín. Él nos cuenta que se inauguró una moderna infraestructura para el módulo laboral. Adelante, Ronald. En emotiva ceremonia, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, doctor Cleto Marcial Quispe Paricagua, inauguró una moderna infraestructura donde desempeñan sus funciones jueces, personal jurisdiccional y administrativo del módulo corporativo laboral Nueva Ley Procesal del Trabajo, módulo civil corporativo de litigación oral y módulo del Código Procesal Penal. Lo que pretendo buscar es que todos los servidores judiciales se sientan cómodos, al igual que los abogados y litigantes, al momento de visitar la institución judicial. Los ambientes que ocupaban anteriormente no eran adecuados. Esta nueva infraestructura reúne las condiciones, manifestó la máxima autoridad judicial de Junín en sus palabras de inauguración. La nueva sede se ubica en Prolongación Cusco, cuadra 7, Huancayo. En el primer piso se encuentra mesa de partes, salas de audiencia debidamente acondicionados. Del segundo al cuarto piso, los juzgados del Código Procesal Penal, así como el juzgado comercial y juzgado constitucional. Entre tanto, en el quinto piso, los juzgados del módulo corporativo civil de litigación oral y en el sexto piso, los órganos jurisdiccionales adscritos al módulo corporativo laboral. El acto inaugural contó con la participación de autoridades, jueces, juezas, decano del Colegio de Abogados, directora distrital de la Defensa Pública, Policía Nacional, abogados litigantes e integrantes de la familia judicial. Desde la Corte de Junín para Justicia TV, Ronald Santana Acosta.
El Poder Judicial continúa imponiendo drásticas sentencias. La Corte de Ayacucho condenó a 30 años de prisión a Percy Rojas Quispe por haber asesinado a su conviviente en la zona del Braen. El feminicida condujo con engaños a su pareja hasta una zona agrícola donde la golpeó y estranguló, falleciendo ella en el acto. Una lamentable noticia nos llega desde Chile. El expresidente Sebastián Piñera falleció tras caer el helicóptero donde viajaba en la región de Los Ríos de ese país. A través de un comunicado, el gobierno del vecino país confirmó el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique, luego de que el helicóptero en el que viajaba se estrellara en el lago Ranco, una zona ubicada a unos 920 kilómetros al sur de Santiago. Según los reportes de la prensa, el helicóptero que se precipitó con sus 4 tripulantes pertenecería al expresidente. 3 de ellos sobrevivieron ya que lograron llegar por sus propios medios a la orilla, pero no fue el caso del 4º tripulante, que era Sebastián Piñera, quien no habría logrado sacarse el cinturón de seguridad y se hundió en el lago. El exmandatario acababa de renovar su licencia para pilotear helicópteros y él estaba al mando de la aeronave cerca de su casa ubicada en Bahía Coique, donde pasaba los veranos con su familia cada febrero. Se sentía muy seguro, muy al día para ser piloto, dijo un reportero de 24 horas. Piñera, presidente en 2 periodos entre el 2010 y 2014, luego del 2018 al 2022, fue el primer mandatario de derecha del gobierno de Chile desde que el país retornó a la democracia en 1990 y es uno de los fundadores de Renovación Nacional, una de las principales formaciones de la derecha tradicional chilena. La noticia de su muerte disparó mensajes de respeto de líderes políticos de todas las tendencias, incluidos del Partido Comunista. Boris Akunin, uno de los escritores contemporáneos rusos más leídos del mundo, tiene una orden de arresto de su gobierno tras afirmar que Rusia está camino a ser un estado totalitario. El escritor ruso Boris Akunin está en la lista de las personas más buscadas por Rusia por supuestas acciones terroristas y difusión de información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas. Un tribunal moscovita ordenó su arresto y captura. La medida cautelar entrará en vigor una vez que Akunin, que reside fuera de Rusia, sea capturado o extraditado. El autor de El Ángel Caído, declarado en el 2000 como escritor ruso del año, está en la lista de terroristas y extremistas, pues había desacreditado a las Fuerzas Armadas en unas declaraciones que tuvieron una gran repercusión en los medios de comunicación a finales del 2023. La persecución hacia el escritor de 67 años y su obra literaria viene de largo, de la misma manera que sus críticas hacia el gobierno, y en vísperas del inicio de la guerra de Ucrania, Akunin acusaba a Vladimir Putin de ser un dictador. El año pasado, una editorial rusa anunció que dejaba de publicar sus libros al considerarlo un autor con pensamientos diferentes a la ideología marcada por el presidente de Rusia. Gracias por acompañarnos en Justicia TV Noticias. No se olvide sintonizarnos a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina, además por nuestros 8 canales regionales aliados. Los dejamos ahora con imágenes hermosas de los manglares de Tumbes. Hasta mañana.